Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este video y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. La persona dentro de la villana. Capítulo 8. El reino demonio, con los problemas de miasma y enloquecimiento resueltos, experimentó por primera vez en su historia un periodo de paz. Preocupada por el miasma que aún impregnaba la tierra, propuse recorrer varios lugares para purificarlos. Ante la reticencia de Angel, quien dijo, no puedo causarte tantas molestias, le propuse, entonces, a cambio, hay algo que deseo. Si puedo obtener lo que quiero con este nivel de esfuerzo, lo haré con gusto. La tecnología farmacéutica de los demonios es completamente diferente a la de los humanos, y me llevaría demasiado tiempo aprenderla desde cero. Si fuera algo que solo yo pudiera hacer, no habría problema, pero en este caso debería buscar la cooperación de los investigadores de medicina demoníaca ya existentes. En esa historia existía un objeto para bajar la afinidad. Cuando la afinidad alcanzaba un cierto valor, se podían leer episodios cortos, pero había varios personajes que se agregaron más tarde, y este objeto se implementó debido a la ferviente opinión de los jugadores más dedicados que decían, aunque se pueda ver desde la pantalla del álbum si ya se ha subido la afinidad al máximo, quiero verlo correctamente en la pantalla del juego que he avanzado. Incluso había jugadores profundos que usaban este objeto repetidamente para ajustar la afinidad y evitar que subiera demasiado, diciendo cosas como, la reacción tsundere de Dilkun en esta época es la más linda. Pensé en usar esto en Williard y los demás para bajar su afinidad con Pina, pero no quería que los sentimientos de Emi por Remilia se desvanecieran. Así que, antes de hablar con Angel, le dije, para desenmascarar la conspiración de un ser malvado que me incriminó injustamente, y luego le consulté, solo quiero borrar los sentimientos falsos implantados por la poción de amor hecha por los demonios. Como existen cosas similares, esto también debería poder hacerse. Remilia, ¿todavía piensas en ese hombre, Williard? No. Aunque me implantaron afecto falso, si se niega toda la confianza que construimos hasta entonces, si hubiera sido un lavado de cerebro, tal vez lo habría perdonado. Ya veo. Capté a Angel en el rabillo del ojo, suspirando de alivio. Fingí no darme cuenta en absoluto y continué hablando. Sin embargo, esa persona que mintió con malicia, una joven llamada Pina, la doncella estelar. Ella ha capturado los corazones de mi prometido, el príncipe Williard, así como los de mi hermano y otros caballeros. Yo estaba dispuesta a aceptar la anulación del compromiso si el príncipe Williard lo deseaba, pero no puedo pasar por alto que ella esté al lado del príncipe heredero mientras tiene a varios caballeros a su disposición, incluyendo el futuro del país. Remilia es muy generosa a pesar de lo que le ha pasado. Me reí por lo bajo ante la falta de perspicacia de Angel. Como mantuve mi expresión, a Angel le pareció que sonreía tristemente. ¿Generosa? ¿De verdad? Pero si voy a dejar vivir a una mujer que incriminó a Emi con tanta malicia, ¿soy generosa? No, no tengo intención de matarla, no me conformaría con eso. No me sentiré satisfecha hasta que vea su sufrimiento hasta que muera de vejez, con un castigo que la haga desear la muerte. Aprovechando que le pedí el desarrollo de un objeto para anular la poción de amor, le sugerí que varios objetos que existían en la historia como elementos para aumentar la afinidad de los demonios, y que aparecieron en los recuerdos de la doncella que salvó el mundo, fueran prohibidos. Cuando le dije que el conocimiento existía en los recuerdos que me fueron otorgados, y que eran objetos peligrosos para los demonios, ya que manipulaban sus emociones y finalmente podían llevarlos a la ruina, Angel debió ver que no había mentira en mis palabras, y aceptó mi sugerencia de inmediato. Angel dijo que, aunque había materiales que podrían usarse para pociones de alta calidad, no exportaría esos materiales bajo ninguna circunstancia, ya que también eran una debilidad para los demonios. Con esto, le quité a Pina los medios para ganarse a los demonios. Con el corazón lleno de alegría, le di las gracias a Angel, que tenía un buen color en las mejillas, con una sonrisa de oreja a oreja. También aprendí la magia utilizada por los demonios y busqué las pruebas que se habían utilizado para condenar a Remilia, almacenadas en el Palacio Real. Esa mujer era realmente buena fabricando crímenes. Por ejemplo, en el patio, la señorita Remilia, hija del duque, abofeteó a Pina, la doncella estelar, se limpió la mano con asco con su propio pañuelo, lo tiró y se fue.
Además del testimonio de la doncella estelar, había una carta que convocaba a la doncella estelar al patio, alguien que presenció a la señorita Remilia, hija del duque, acorralando a la doncella estelar desde el pasillo, alguien que se cruzó con la señorita Remilia, hija del duque, de mal humor, saliendo del patio en ese momento, y alguien que recogió el pañuelo de la señorita Remilia, hija del duque, que había caído frente a Pina, que estaba agachada y llorando. Desde la perspectiva de un tercero, parecería que había testigos y pruebas irrefutables. Sin embargo, yo, que lo vi desde dentro, puedo afirmar claramente que Amy no hizo tal cosa. Hay quienes me vieron golpear, pero no hay nadie más que pueda testificar que la señorita Graupner también estaba allí. Ahora que lo mencionas, puede que haya visto a la señorita Graupner salir de allí en ese momento. Si hay alguien que presenció el golpe, esto no sería perjurio. Hay alguien que vio a la señorita Remilia irse apresuradamente, pensando que la habían visto golpearme, y el pañuelo con el que se limpió la mano que me golpeó, diciendo sucio, y lo tiró, pero nadie vio el momento exacto del golpe. La sirvienta de la señorita Remilia prometió testificar que la señorita Remilia me llamó con una carta. ¿Conoce a alguien que estuviera mirando el patio desde el pasillo a esta hora? Ayer a esa hora, yo estaba en mi clase de cambio de aula. Te vi en el patio en ese momento, pero, en ese momento. Sí, no vio a la señorita Remilia. Si la sirvienta contratada testifica, es porque hay una orden real, o porque hay pruebas circunstanciales y es más ventajoso estar de nuestro lado. Señorita Graupner. Espere. Eres tú, la señorita Pina, la doncella estelar. Hijo del conde Raifons. ¿Le pasa algo a la señorita Graupner? Acabo de encontrar este pañuelo tan caro. Este bordado es sin duda de la señorita Graupner, ¿verdad? Sí, solo a la señorita Remilia de la casa Graupner se le permite bordar este escudo en sus pertenencias. Ahora, parecía que tenías las manos en el suelo, ¿pasó algo? No es nada, solo que, aunque soy plebeya, estoy en un lugar tan inapropiado. ¿Qué pasa? Tienes la mejilla hinchada. Me dieron la oportunidad de interactuar con los príncipes, y parece que a la señorita Graupner no le gustó. Inaceptable, esa historia. Yo también seré testigo, vamos a denunciarlo ahora mismo. Espere, el hijo del conde Raifons no vio la escena en realidad, seguramente dirán que este pañuelo por sí solo es una prueba insuficiente para acusar a la señorita del duque. Pero aún así. Así que, si más tarde le preguntan algo, si pudiera responder solo con la verdad, que confirmó el pañuelo que la señorita Graupner dejó caer. No, al menos, déjame decir que yo lo recogí y lo conservé como prueba. Hijo del conde Raifons. Está bien. Si hubiera llegado 3 pasos antes, yo habría recogido el pañuelo que había caído frente a la señorita Pina, que estaba agachada, y me habría cruzado con la señorita Graupner. Acabo de ver a una rubia. Entonces, ¿es la señorita Graupner? El príncipe está protegiendo a la doncella estelar por orden real, pero los celos de las mujeres son aterradores. No diré que la vi golpear, así que no será una mentira. Ya veo. Todo el perjurio tuvo lugar en la academia. Es decir, si pudiera ver el pasado dentro de los terrenos de la academia, sabría exactamente lo que sucedió. La habilidad actoral de esa mujer era realmente maravillosa. ¿No le habría ido mejor como actriz que como doncella estelar? Al principio pensé en mirar el pasado de las personas que habían cometido perjurio, pero Angel me dijo que, si la compatibilidad de almas no es muy buena, la otra persona se volverá un vegetal, así que lo dejé. Amy no tomaría tales medidas, aunque fuera para proteger a sus seres queridos. Me salvé porque si no me hubieran enseñado la magia del espejo de agua del pasado, transmitida por los demonios, habría tenido que recurrir a otros métodos problemáticos. Los demonios aparentemente lanzan un hechizo en sus áreas de vida para evitar que esta magia muestre espacios privados o momentos confidenciales, pero como no existía en el mundo humano, no se había previsto, y todo lo que sucedió en la academia pudo ser capturado en vídeo. No estaba escrito en el libro de fans que Amy recordaba, así que tengo que agradecer a Angel por enseñármelo. Edité todos los vídeos que registraban cómo esa mujer falsificaba pruebas y los guardé uno por uno en cristales mágicos. Hay varios con el mismo nombre, pero esos son especiales,
son de las sirvientas y guardias que fueron contratados y traicionaron a Remilia. Son criminales que robaron las pertenencias de Remilia y las entregaron, o que revelaron el tiempo que Remilia estuvo sola para ayudar a Pina a fabricar crímenes, cometiendo delitos con intención. Las pruebas en vídeo eran demasiado largas y no cabían en uno solo. Si escribes los nombres de quienes son y los colocas en sus respectivas casillas, el resultado es tan pulcro como una caja de muestras. Pensar que esto les dará su merecido a quienes arruinaron a Amy, la felicidad de la villana Remilia, que Amy deseaba, me llena de una alegría inmensa. Remilia, pareces feliz. Sí, pensar que ahora podré salvar al príncipe Williard, a mis adorables hermanos menores y a mis amigos de la infancia de la maldición del amor falso. Así es. Por cierto, acaban de informarme que el antídoto para la poción de amor ya está listo. ¿De verdad? Sí. Gracias, Remilia. Sin ti, no habríamos podido instalar la puerta de transferencia. Sin Remilia, esta reunión nunca se habría concretado. La puerta de transferencia, a diferencia de la magia de transferencia, es como la puerta rosa que tenía el robot con forma de gato en los recuerdos de Amy, capaz de enviar personas y objetos sin restricciones. Las coordenadas a las que se conecta son fijas y no se pueden cambiar, pero ahora, por fin, otros además de mí pueden ir y venir fácilmente. De lo contrario, el mundo demoníaco y el continente habitado por humanos, separados por el mar, habrían hecho que la única forma de que Ángel cruzara fuera realmente por mar. Incluso ese ritual antiguo, que se cree que es una invocación demoníaca, era para el intercambio de bienes, las apariencias y las voces podían llegar, pero no se podía ir y venir. Normalmente, la magia de transferencia solo puede enviar objetos al lanzador y a seres con mucho menos poder mágico que el lanzador. Aparte de los demonios con poco poder que pueden mezclarse discretamente en el mundo humano, no hay ningún lanzador que pueda llevar a Ángel, quien no tenía talento para la magia de transferencia. Ni siquiera yo podría hacerlo. Por cierto, en la historia, el conocimiento y los materiales para instalar la puerta de transferencia se obtienen justo antes de llegar al continente llamado el mundo demoníaco. Hasta entonces, aparecen dirigibles y otros medios de transporte, pero después del arco del mundo demoníaco, probablemente debido a la conveniencia de la historia, se hace necesario que muchas personas viajen con frecuencia entre el país y el mundo demoníaco. Yo utilicé ese conocimiento para construir la mayor parte de la puerta de transferencia. Nosotros iremos al castillo de Blue Flame mañana. Remilia también vendrá. No, yo, como estaba planeado, después de que las cosas se resuelvan y se calmen. Si el gran pecador que hirió a la doncella estelar estuviera conmigo desde el principio, la gente pensaría que Ángel es el cabecilla del mal y las negociaciones no llegarían a buen puerto. Incluso en momentos como este, solo te preocupas por los demás, ¿verdad? Oye, Remilia. Si esta alianza se sella con éxito, yo y Ángel y tú. No, olvídalo. Esto es algo que quiero decirte después de que las buenas noticias se concreten y todo se calme. ¿Qué es eso? Jejeje, sonrió como si no entendiera nada. Por supuesto que lo entiendo. Seguramente Ángel tiene la intención de proponerme matrimonio. Pude sentir que él, preocupado de que Remilia pudiera ceder ante Williard si éste se disculpaba con ella al conocer la verdad, estaba posponiendo su confesión. Aunque dice que ya no confía en él, podría ser que su decisión cambiara si viera a la persona que una vez amó arrepentirse y disculparse entre lágrimas, y no quería que Remilia se sintiera presionada en ese momento. Ángel probablemente tiene la intención de confesar sus sentimientos una vez que la alianza esté sellada y Remilia se haya liberado de su antiguo prometido sin ninguna atadura. No tiene por qué preocuparse tanto, es imposible confiar la felicidad de Remilia a ese hombre que no creyó en Amy y la condenó. Además, él le había dicho a Amy que su favorita era el rey demonio Ángel. Estoy deseando tomar el brazo de Ángel delante de Pina.